Bienvenidos a la segunda parte de los métodos complementarios en reumatología y último video de este módulo. En esta segunda parte, usted observará las imágenes obtenidas por diversos métodos de diagnóstico que orientan a las etiologías de los síndromes reumatológicos. En esta clasificación sindrómica se detallan las etiologías que se pueden atribuir a cada síndrome. Las imágenes por diversos métodos pueden ser muy orientadoras para los diagnósticos diferenciales, entre ellas la detección temprana, el seguimiento de la evolución de cada patología y, en algunos casos, la toma de decisión acerca de qué tratamiento indicar dependiendo de los hallazgos imagenológicos. Revisaremos ejemplos prácticos en los que hoy se indican estos métodos de diagnóstico por imágenes: la radiografía, tomografía computada, resonancia magnética, ecografía de partes blandas, ecografía angiopower Doppler articular, centellografía ósea y la capilaroscopía. El análisis de una radiografía lleva un método que con la experiencia se termina internalizando. Este método incluye la observación minuciosa de las imágenes siguiendo un orden que no deje afuera ninguna estructura que está en la imagen. Estas estructuras en el caso de la lectura radiológica son los tejidos blandos periarticulares, en donde uno puede observar el tejido celular subcutáneo inflamado, tenosinovitis localizada o difusa, derrame articular, cuerpos extraños, calcificaciones que pueden estar ubicadas en tejidos blandos sobre los ligamentos, tendones, entesis, vasos o la calcinosis muscular. El espacio articular puede estar aumentado por la presencia de derrame, disminución o desaparición del espacio por pinzamiento o anquilosis y calcificaciones intraarticulares. También pueden encontrarse dentro del espacio articular. Las epífisis óseas pueden demostrar densidad aumentada, disminuida o conservada, erosiones, quistes u osteofitos. También es importante observar la alineación articular, que puede estar conservada o anormal, y el periostio, que puede tener hallazgos compatibles con periostitis. A continuación, revisaremos un ejemplo de cada uno de estos elementos. Tomemos unos segundos para mirar qué llama la atención por fuera de las estructuras óseas. Las calcificaciones que se encuentran dispuestas como dibujando el trayecto de las arterias son un ejemplo de calcificaciones en los tejidos blandos. A esta señora le dolía el talón, es decir, padecía una talalgia de larga data. Se le solicitó una radiografía del pie de perfil para ver si se trataba de la presencia de un espolón, pero en su lugar había una enorme calcificación. Para saber si estaba o no adherida al calcáneo y organizar la conducta quirúrgica, se solicitó una tomografía computada con reconstrucción 3D. La calcificación fue extirpada sin necesidad de tocar el hueso calcáneo. Observemos las caderas, es decir, las articulaciones coxofemorales. Puedes detectar que se ha borrado el espacio articular en casi la totalidad de la superficie entre el cótilo y la cabeza femoral. Quedan apenas unos 2 milímetros en la mitad externa. Este pinzamiento produce coxalgia, sobre todo al estar de pie y caminar, porque las caderas son articulaciones de carga. Se trata de un paciente con artritis reumatoidea severa que ha afectado estas articulaciones. Miremos las coxofemorales de este otro paciente. La posibilidad de comparar con la articulación contralateral es de muchísima utilidad. ¿Cuál es la coxofemoral que ha perdido la altura de su espacio articular? Es decir, ¿qué cadera muestra pinzamiento? Claramente, el cartílago de la derecha ha perdido su altura. Esta es una de las manifestaciones radiológicas de estadios avanzados de la artrosis de cadera o coxartrosis.
junto con la sintomatología de dolor refractario, determina la conducta terapéutica que será el reemplazo articular o artroplastia. La radiografía de rodillas debe solicitarse de frente y de perfil para no perder detalles de las estructuras que en la radiografía de frente no se pueden observar, como son los bordes rotulianos. Observemos el incremento de volumen de algunos rebordes óseos. Estas excrescencias se denominan osteofitos y los pacientes las conocen en columna como picos del oro. Aquí vemos una paciente con sinovitis del tendón cubital, artritis crónica de ambos carpos con subluxación de apófisis estiloides, atrofia de músculos interóseos, subluxación y luxaciones de las metacarpos falángicas hacia el lado radial, con desviación de los dedos hacia el lado opuesto, que constituyen la clásica desviación en aleta de foca o desviación cubital. También podemos observar los dedos en cuello de cisne, con hiperextensión de la interfalángica proximal y flexión de la interfalángica distal del dedo meñique. Pacientes con manifestaciones típicas como las que vemos aquí del deterioro que produce la artritis reumatoidea pueden beneficiarse de la radiografía para evaluar la respuesta al tratamiento, aunque el diagnóstico clínico sea evidente. La presencia de erosiones confirma el diagnóstico, pero hoy en día se considera que el mismo sería tardío. Es decir, hay menores posibilidades de remisión a pesar del tratamiento si el paciente ya tiene erosiones radiológicas. La radiografía de pacientes con artritis reumatoidea puede ser normal en los primeros estadios y eso no descarta el diagnóstico. Aquí vemos una paciente con subluxación de la interfalángica distal, nódulos de Heberden en interfalángica distal y Bouchard en interfalángica proximal. Los nódulos se palpan como tumefacciones duras en las interfalángicas, pueden doler en estadios inflamatorios y luego permanecen asintomáticos por años. El diagnóstico clínico es compatible con artrosis y la radiografía sirve para definir si la artrosis tiene un componente erosivo o no. Las erosiones en la artrosis de mano tienen una configuración diferente a la de artritis reumatoidea, no solo en la localización, que es distal, sino porque son muy pequeñas y el hueso reacciona con esclerosis conformando una imagen que se denomina en alas de gaviota. En desórdenes reuma y traumatológicos, la clínica es soberana. Aquí tenemos una paciente con rotación externa del pie, dolor intenso al apoyar, edema de tobillo tras un traumatismo. Se debe sospechar fractura de tobillo. Observemos las epífisis óseas. En la radiografía claramente se observan los dos trazos de fractura, en el peroneo y en el maleolo tibial interno. La experiencia y conocer los reparos anatómicos permiten el diagnóstico rápido. A veces no es tan simple y es necesario recurrir a la tomografía computada o a la resonancia magnética para confirmar trazos de fracturas que no son tan fáciles de detectar. Este paciente tuvo un traumatismo de carpo jugando al fútbol. En la radiografía se veía un trazo en el radio. ¿Este trazo corresponde a una fractura de carpo? Pues no, es cartílago de conjunción que se ve en menores que aún no han terminado su crecimiento óseo. La necesidad de conocer al paciente, sus datos de identificación y hacer la anamnesis es fundamental para leer correctamente las imágenes. La alineación articular también puede ser útil de valorar en varias posiciones. Observemos aquí minuciosamente cómo esta paciente de 70 años con artritis reumatoidea ha perdido la lordosis normal de la columna cervical. Debería describir una curva anterior continua, pero hay cierta rectificación en el sector medio de la columna. Esto no justifica su cefalea intensa a nivel occipital. Hay que seguir buscando. Pidiendo la radiografía en posición de flexión es donde además de comprobar la inestabilidad del sector medio de la columna que describe una retrolistesis, es decir, se corre hacia atrás, se puede evidenciar una subluxación
atloidoxoidea en C1-C2 que sí produce la compresión del nervio que le está ocasionando la neuralgia por la que consulto. Una de las radiografías más solicitadas para estudiar en una sola imagen la alineación de toda la columna vertebral se denomina espinografía. Aquí podemos ver una escoliosis levoconvexa a nivel lumbar. Aquí también observamos una fractura vertebral con retrolistesis por traumatismo. Claramente está interrumpida la curvatura normal en columna dorsal y lumbar. La reconstrucción TAC en 3D ayudó a detectar trazos de fractura de vértebras contiguas que permitieron programar procedimientos quirúrgicos con más precisión. En esta radiografía se puede observar una artroplastia total de rodilla. Hay sospecha clínica de infección por dolor persistente. El primer paso es verificar aflojamiento. El cemento no muestra espacios o aire periprotésicos, lo que disminuye las posibilidades de este diagnóstico. ¿Puede sospecharse infección? Hay una línea muy sutil de periostitis que podría hacer pensar en una infección. ¿Puedes encontrarla? Se ve una doble línea, es decir, una línea radiolúcida que podría corresponder a una reacción perióstica con engrosamiento. No es sinónimo de infección, pero puede despertar sospecha y obliga a continuar investigando. Más adelante veremos qué estudio convendría solicitar. Ahora seguiremos con las indicaciones de la tomografía computada. La tomografía computada es un método que utiliza rayos X para obtener imágenes detalladas del cuerpo. Es útil en articulaciones complejas como los tobillos, sacroiliacas, esternoclaviculares, la columna y la pelvis. Sirve para detectar fracturas, tumores, luxaciones. Reemplaza a la resonancia magnética en pacientes con contraindicación para resonancia. Los tomógrafos con multidetector permiten adquirir volúmenes y se pueden hacer reconstrucciones multiplanares en los diferentes planos, axial, coronal, sagital, oblicuos, etc. Y también reconstrucciones 3D. Aquí se puede observar una sutil subluxación del coxis y su reconstrucción en 3D. El síndrome de Poems es un raro trastorno de la sangre que puede causar una polineuropatía, pero también puede afectar muchos órganos, provocando organomegalia, por lo general del hígado, vaso y ganglios linfáticos, cambios en la producción hormonal o endocrinopatía, proteína sanguínea anormal denominada proteína M y cambios cutáneos como el aumento de la pigmentación o el engrosamiento de la piel. Es un síndrome paraneoplásico. Este paciente lo padecía. ¿Dónde estaba alojada la neoplasia? En el hueso ilíaco. Allí se ve la tomografía computada con una lesión ósea que incluso fracturó la cortical. La biopsia ósea mostró un plasmocitoma. Bajo control tomográfico se pueden realizar procedimientos como biopsias o tratamientos, como es el caso de esta tomografía en la que puede observarse cómo se rellenó una vértebra que se ha fracturado con metacrilato para que cese el dolor. En la resonancia magnética se utiliza un campo magnético y ondas de radiofrecuencia para obtener imágenes detalladas de órganos y de las estructuras del cuerpo. No se utiliza radiación. Las ondas de radio manipulan la posición magnética de los átomos del organismo, lo cual es detectado por una gran antena y es enviado a una computadora que crea imágenes claras y en blanco y negro de cortes transversales del organismo. La resonancia magnética permite obtener cortes en cualquier plano y posee una elevada resolución. Permite tener gran variedad en el manejo del contraste de las imágenes al obtenerlas con diferentes secuencias que se conocen como T1, T2, FLAIR, SpinEcho, STIR, etc. La descripción de las estructuras se realiza utilizando términos que comparan la densidad de las imágenes en una escala de blanco y negro. Según la secuencia en la que se obtiene la imagen, la intensidad puede variar. Hablamos de imágenes hiperintensas cuando son blancas o brilla más,
Isointenso cuando tiene la misma intensidad e hipointenso cuando se ven negras o brilla menos. Por otra parte, el color con el que aparezcan las estructuras dependerá del contenido de aire, de calcio, de agua, con o sin proteínas, de moco, de fibrosis, grasa, hierro o sangre. La resonancia magnética brinda imágenes muy nítidas de las estructuras neuro y osteoarticulares. Se puede visualizar si las estructuras óseas comprimen la médula espinal. Aquí se puede observar que un osteófito posterior en la quinta vértebra cervical reduce el canal a ese nivel, además de una función entre la cuarta y quinta vértebra. En este corte sagital de columna lumbar se observa la ocupación del canal medular por dos hernias discales a nivel de L4-L5 y L5-S1. Dijimos que las imágenes se describen como isointensas, hiperintensas e hipointensas. Aquí vemos un claro ejemplo en el que, gracias a la resonancia magnética, podemos saber si una imagen es aguda o crónica. Aquí podemos detectar varias fracturas vertebrales en un hombre que sufrió varias caídas a lo largo de su vida. Ahora, ¿cuál fractura es la nueva? Esta es una secuencia T2 y sabemos que el agua, que es sinónimo de edema, es hiperintensa en T2 y la grasa es hipointensa en T2, por lo que podemos concluir que la imagen de la vértebra más dañada es crónica y las que se ven más blancas muestran edema y son recientes. La resonancia magnética tiene indicaciones precisas para lesiones tendinosas, necrosis ósea, estrechamiento del canal medular, tumores de partes blandas, quistes como el de la imagen y la búsqueda de lesiones en articulaciones sacroiliacas. Esta resonancia magnética pertenece a un paciente joven con dolor glúteo nocturno de más de un año de evolución. Cuando se sospecha inflamación, es importante solicitar una secuencia que permita anular la grasa para destacar el edema. Así se puede ver en la secuencia llamada STIR cómo se distingue el edema en la carilla articular del hueso ilíaco izquierdo y en ambas carillas articulares de la sacroilíaca derecha. En relación a la ecografía musculoesquelética, es importante saber que se utiliza un transductor que tiene un cristal de cuarzo que emite ondas de ultrasonido que, atravesando el cuerpo del paciente, va rebotando con las interfaces de los diferentes tejidos. Esto es captado por el cristal, que lo envía en forma de datos a una computadora, generando una imagen. Quien lo realiza debe ser personal entrenado y tiene la posibilidad de maniobrar dinámicamente durante la realización del estudio según los hallazgos que van surgiendo. En reumatología, la ecografía es muy utilizada para detectar quistes en las partes blandas, como sería el caso de los quistes de Baker en el hueco popliteo. También, la ecografía con transductores de alta resolución reemplaza métodos más invasivos y se puede solicitar ante la sospecha del síndrome del túnel carpiano. La ultrasonografía no es invasiva y permite obtener imágenes de estructuras articulares, óseas, tendinosas y por último, la utilidad de la ecografía Power Doppler en el diagnóstico temprano de los síndromes articulares inflamatorios y en su seguimiento es inestimable y ha cambiado el curso de la reumatología práctica. Esta es una ecografía angiopower Doppler de carpo de un paciente con artritis. Permite detectar, por ejemplo, proliferación sinovial, radiocarpiana y mediocarpiana con señal Doppler positiva, el tendón inflamado y derrame. A veces, al palpar una articulación deformada y tumefacta, el reumatólogo puede tener dudas sobre si es una secuela o si realmente está inflamada de manera activa. Este método permite realizar ese diagnóstico diferencial de acuerdo a la positividad o no de la señal Doppler. La centellografía ósea utiliza radioisótopos como el bifosfonato marcado con tecnesio 99, galio 67, ciprofloxacina con tecnesio 99. El hueso absorbe el marcador de manera proporcional a la actividad osteoblástica y a la vascularización ósea.
Es útil para detectar más precozmente que la radiografía la presencia de metástasis, fracturas, tumores y necrosis ósea. Y también sirve para el diagnóstico de extensión de enfermedades como la enfermedad de Paget ósea, la enfermedad de Sudeck y otras patologías metabólicas. Aquí vemos una radiografía de una paciente con una artroplastia total de cadera que presenta dolor en el muslo. Se observa que el cemento está quebrado en el extremo distal y una línea radiolúcida sospechosa en la parte superior. ¿Será una infección o será un aflojamiento protésico? La centellografía ósea permite realizar este diagnóstico diferencial. La hipercaptación del radioisótopo con galio 67 confirmó el diagnóstico de infección. Aquí vemos una paciente con cáncer de mama, a quien se le estadifica con este centellograma que muestra metástasis óseas en múltiples costillas. Unos meses después del tratamiento quimioterápico se puede observar la mejoría de algunas de las lesiones. La enfermedad de Sudeck es diagnosticada a través de este método cuando la captación vascular es puesta de manifiesto en las diferentes fases de captación del flujo sanguíneo por parte del hueso. La posibilidad de comparar con las estructuras contralaterales ayuda al diagnóstico. También existen centellografías de otras estructuras y órganos. En reumatología podemos llegar a necesitar centellografía de glándulas salivales en caso de tener sospecha de síndrome de Sjögren, en el que otros métodos no hayan permitido definir el compromiso oral. Por último, un nuevo método complementario recientemente incorporado a la práctica reumatológica es la capilaroscopía en pacientes con enfermedad o fenómeno de Raynaud. La vasoconstricción de los capilares y las arteriolas distales de las extremidades es indicación de una capilaroscopía diagnóstica, ya que permite diferenciar el fenómeno de Raynaud primario de un secundario a colagenopatías como la esclerosis sistémica o la dermatomiositis. La vasoconstricción prolongada lleva a úlceras digitales que pueden llegar a la necrosis de la falange si la misma se prolonga. La capilaroscopía permite visualizar a nivel de la cutícula directamente los vasos sanguíneos, como puede observarse en este video. Presenta patrones de los capilares que pueden ser compatibles con un patrón de esclerodermia, de dermatopolimiositis o ser normal. Sirve también para informar, de acuerdo a los detalles que encuentra el reumatólogo entrenado, el grado de actividad o cronicidad de la clogenopatía de base, lo que puede orientar al esquema de tratamiento. Con esto hemos finalizado la segunda parte de los videos de métodos complementarios en reumatología. Muchas gracias por su atención.